Perfecto, ya estamos grabando. Bienvenidos todos, muchas gracias por asistir y acompañarnos a este seminario. En esta ocasión, Ania nos va a platicar un poco respecto a algunas de sus investigaciones. Yo solamente voy a decirles algunas de las cosillas de su currículum. Ania es profesora e investigadora adscrita a la Dirección de Estudios Históricos del INAH, doctora en Historia y Etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, forma parte del Seminario de Crónica Mesoamericana y Andina. Ha desarrollado las siguientes líneas de investigación: de pueblo, de indios a ayuntamiento, cultura indígena y gobierno local en Ixmiquilpan del siglo XVIII a la consolidación del Estado-Nación. Y la segunda línea es entre tradición y modernidad, la religiosidad popular, gobierno local y reformas borbónicas en el Valle del Mezquital, siglo XVIII. Ha participado en congresos internacionales sobre historia y antropología de las religiones, y entre sus publicaciones se encuentra el artículo Sacramento y transgresión solicitantes en el Valle de Mezquital, siglo XVIII, el artículo de calificadores y transgresiones, el discurso eclesiástico en dos procesos inquisitoriales del siglo XVIII entre la tradición y la modernidad, memoria e identidad, la devoción al Señor de Jalpan en Ixmiquilpan, siglo XVIII, la representación de la idolatría india, rituales y ofrendas en el Arzobispado de México, siglo XVII. Y bueno, tiene un capítulo en un libro que acabamos de publicar ahora en el Colegio de San Luis y que ustedes, si lo desean, se los podemos pasar por vía electrónica, que se llama Conciliábulo Sobrenatural. Y en este capítulo, pues, habla sobre posesiones y otros temas, ¿no? Pertenece al proyecto que está a mi cargo de Tradición Sobrenatural, en donde ha dado algunas conferencias y algún que otro curso. Y bueno, pues con esto digo todo, parte de la casa, ¿no? Muchas gracias, Ania. Te cedo la palabra. Muchas gracias, Claudia, y muchas gracias a todos por la invitación. Esto que voy a presentarles hoy es como parte de algo que he venido trabajando, pues un proceso, nos vamos a basar en un proceso inquisitorial que va a ser llevado a cabo hacia finales del siglo XVIII por el delito de ilusos, ¿no? Ahorita vamos a ver un poco sobre los términos, y es un proceso que realmente tiene su historia porque yo he vuelto en diversos momentos hacia esta fuente, ¿no? Primero, cuando me la encontré, estaba trabajando sobre algo, me sirvió mucho para hablar la parte de las devociones y lo dejé y digamos que con el paso del tiempo en diversos momentos he vuelto a retomarlo. Y ahora más o menos de los que les quiero hablar son como de los ejes que siento que se desprenden de este texto y sobre los cuales estoy trabajando, ¿no? Entonces, más o menos va a ser esta parte, digamos que es un poco el esqueleto, de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Entonces, voy a iniciar la presentación de pantalla. Si no corre o algo, me dicen, porque soy muy básico con los temas de Meet, entonces, cuando presento pantalla, solo veo mi pantalla, no los veo ustedes, ¿no? Entonces, me interrumpen, por favor. Muchas gracias. Ya está empezando a abrir, Ania. Ahora no. ¿Ya se ve tu presentación? Muy bien. Muchas gracias. Y bien, bueno, pues vamos a hablar, la titulé Fingiendo milagros y callando pecados, herejía ante el Tribunal del Santo Oficio, siglo XVIII, ¿no? Y básicamente de lo que vamos a hablar en esta sesión tiene que ver con esta primera parte que retomé del expediente y que me gustó mucho, que es justamente fingiendo milagros y callando pecados, o que tiene que ver con estas reflexiones en torno a conceptos como la impecabilidad, que era muy propia de esta herejía a la que se hace referencia, ¿no? Obviamente iré como una parte platicando y otra parte dando lectura a un texto que preparé, porque si no también se me van luego muchas ideas o me voy por otros caminos. Bueno, voy a dar inicio. Para los novohispanos, las manifestaciones divinas y demoníacas se consideraban parte de la vida cotidiana, por lo que no eran extraños los discursos sobre visiones de Cristo, la Virgen, los santos o demonios que se presentaban a individuos tenidos como virtuosos por sus coetáneos.
En estas visiones hacían revelaciones, obraban milagros o hacían peticiones relacionadas con la difusión de su culto, la construcción de templos, etc. Si bien esta continua incidencia del sobrenatural en el ámbito terreno había sido impulsada por la Iglesia post-tridentina a través de los concilios provinciales, entre de 1555, 65 y el de 1585, tanto religiosos como gente del siglo se apropió de este discurso para promover la creencia continua en esta interacción, en ocasiones al margen del control de los confesores. Por este motivo, la Iglesia calificó este tipo de creencias y manifestaciones como supersticiones, fingimientos místicos o engaños del demonio, que es obviamente donde entra la transgresión, ¿no? Porque tener contacto con los seres divinos realmente no era algo mal visto, sino el fingimiento de estas apariciones, posesiones o demás revelaciones era lo que se consideraba una transgresión al orden religioso. Entonces, bueno, básicamente de manera muy rápida, estamos hablando en este caso de un delito contra la fe. Como ustedes ya bien saben, lo que va a hacer el Tribunal del Santo Oficio va a vigilar transgresiones en dos grandes áreas, lo que va a hacer contra la fe y contra la moral. Y contra la fe nos ubicamos obviamente aquí, lo que va a ser la herejía. Bueno, contra la moral tendríamos solicitación, bailes, comedias, bigamia, libros y textos prohibidos, etcétera, otro tipo de transgresiones, aunque como veremos, aunque el eje central del proceso que se libra contra los individuos de los que vamos a hablar se centra en la herejía, también está una fuerte presunción de incontinencia que realmente vendría cayendo acá, aunque nunca se formuló bien la acusación la acusación del delito por solicitación, sino nada más se dejó como una fuerte presunción de incontinencia entre los dos individuos de los que vamos a hablar, ¿no? Y bueno, nos vamos a centrar en lo que van a ser ilusos novohispanos. No sé si estén familiarizados con el término de los ilusos, iludentes, también se les encuentra en los procesos. Esta realmente es una herejía que se persigue desde el siglo XVII, aunque en el siglo XVII es más común encontrar en la documentación el término alumbrado. Ajá. Y a lo que se refieren con este tipo de categoría, cuando hablamos de alumbrado, hablan de aquellos individuos que tienen diversas prácticas contrarias a la disciplina eclesiástica, ¿no? O aunque se circunscriben como religiosos, tienen prácticas que vienen siendo contrarias, ¿no? En este caso, por ejemplo, algo que era distintivo de los alumbrados era la noción de la impecabilidad, ¿no? Es decir, que una vez alcanzado el estado de gracia con Dios, cualquier cosa que se cometa, cualquier acción o pensamiento que se lleve a cabo, ya no es pecado, ¿no? Incluyendo obviamente las relaciones carnales. Otra son las proposiciones contrarias al dogma católico, en donde realmente encontramos de pronto divergencias diversas en los procesos contra alumbrados y contra ilusos. Una parte muy importante, por ejemplo, que ellos manejan es la importancia de la oración mental, es decir, que únicamente haciendo oración mental, sin necesidad de tener otro tipo de manifestación hacia la divinidad, podría llegar a proporcionar el estado de gracia, ¿no? Manejan también prácticas, sobre todo contrario a la oración vocal, ¿no? A la que se hace en la iglesia, por ejemplo. Ahí lo que es muy importante en los alumbrados es esa fractura que va a existir con la jerarquía eclesiástica, ¿no? Es decir, porque realmente un feligrés que practica la oración mental, que alcanza el estado de gracia, no requiere de la intermediación del sacerdote, diríamos, ¿no? Entonces, los alumbrados sí practican ciertas podríamos decir prácticas de perfección o siguen ciertos modelos ascéticos, sobre todo más conforme avanza el siglo XVII, estas prácticas tienden a hacerse un poco más extremas, podríamos decir, ¿no? Y tienen el objetivo de alcanzar estos estados preternaturales, ¿no? En donde podemos recibir locuciones y apariciones, o presenciar milagros, ¿no? Y que nos colocan en una relación más directa con la parte divina, ¿no? La esencia, ¿no? Realmente lo que vemos aquí es esa continua interacción entre lo terreno y lo divino, ¿no? Entonces, los alumbrados como tal fueron una herejía muy importante del siglo XVII y sí vienen siendo herederos de toda una tradición que se gesta principalmente en Extremadura
y que le va a poner mucho énfasis a esta parte, ¿no? Lo que va a ser la oración vocal, ¿no? Esa conversación que puede alcanzarse con un ser sobrenatural a través de la petición. Y tenemos también incluyéndose algunas otras manifestaciones como la oración visual, o lo que se entiende como el ser sobrenatural que se hace presente de forma corporal, ¿no? Y estas categorías son importantes porque así las van a retomar los calificadores cuando hacen el análisis de los dichos y hechos heréticos, ¿no? Ahora, por su parte, ilusos ya es un término que va a aparecer más bien en el siglo XVIII y que sobre todo para la primera mitad del siglo XVIII, alumbrado e iluso empiezan a aparecer prácticamente como sinónimos, y después de la segunda mitad es más común encontrar solamente el término iluso, ¿no? A lo que hace referencia el término iluso es a seres que dicen tener don de profecía, la gracia de realizar milagros y que reciben visiones y locuciones divinas, ¿no? Que aquí realmente lo que lo separa del místico es que estas visiones realmente son ilusiones, ¿no? Que pueden venir siendo provocadas por el demonio o pueden ser simplemente invenciones de los sujetos, ¿sí? Eso es lo que los va a venir a separar en, digamos, lo que va a ser la categoría con la que los juzgan los inquisidores. Ahora, cuando hablamos en general de ilusos, si corremos la búsqueda ilusos, en general lo que es Archivo General de la Nación, vamos a encontrar alrededor de 38 casos, que van desde finales del siglo XVI y hasta el XIX. Estamos hablando de una muestra en donde, centrándonos principalmente en lo que van a ser las mujeres, comúnmente las hijas de confesión, que son las que tienen las revelaciones, encontramos una mayoría de españolas que pueden ver aquí, realmente son 18 españolas, 8 criollas, 2 castizas, 2 mestizas y una mulata, ¿no? Y 7 expedientes en donde no se maneja, no se hace mención de la calidad de los acusados. En cuanto a su condición, tenemos que principalmente son solteras, o sea, hay nueve casos en que son solteras, 5 casadas, 5 viudas, 6 doncellas, 3 monjas y 9 que no mencionan su estado, ¿no? Casi todo el rango de edad de las acusadas, de los que fueron presentados ante el tribunal, está entre 18 y 54 años, y realmente nada más hay un solo caso en donde la mujer que recibe las revelaciones tiene 80 años. O sea, eso digamos que sale del estándar. Ahora, este fenómeno, como lo ha trabajado Rubial, ¿no?, es principalmente urbano. Eso es algo que es muy importante y que hay que considerar, porque la mayoría de los casos, el 19 de estos casos, están centrados en la Ciudad de México o en zonas en donde tenemos concentración urbana en diferentes regiones, como va a ser Puebla, como Querétaro, en donde tenemos en Puebla 5 casos, en Querétaro 3, y después tenemos, por ejemplo, en Atlisco 1, en Celaya 1, en Guanajuato 1, en Pachuca 1 y en San Juan del Río 1. Y el caso en el que nosotros nos vamos a ubicar es el que tiene lugar en Ixmiquilpan, que es el único caso de una ilusa que se presenta o cuyas revelaciones se ubican en un pueblo de indios. Eso es lo que lo hace también fuera de lo común. Dentro de todos estos 38 casos, 15 fueron procesos completos, 13 fueron causas sobreseídas y tenemos un total de 10 denuncias, ¿no?, que no se consideraron suficientes para abrir el proceso. Esta parte en cuanto a el conteo y la identificación de la calidad, podemos encontrar en un trabajo de Adriana Rodríguez y Fernando Charamitaro. Nos habla más o menos de lo que va a ser el universo, ¿no? Únicamente para situarnos. Y ahora sí, pues vamos a hablar de nuestro caso. Este que ven aquí es un mapa de lo que va a ser la jurisdicción del Valle del Mezquital. Esta zona se encuentra actualmente en lo que es el sector oeste del estado de Hidalgo, ¿no? Y está conformado por 5 jurisdicciones que fueron cabeceras administrativas y de doctrina durante el periodo novohispano. Tenemos Ixmiquilpan, que es de acá, donde se sitúa el caso, Actopan, Tetepango, Tula y Jilotepec, ¿no?, en esta parte sur. Ahora, algo que es muy interesante de ver
es que, bueno, como les comentaba, yo primero llegué a este caso porque estaba trabajando la tradición en torno a una imagen de un Cristo que se había venerado en esa doctrina en el siglo XVII y le encontré cierto paralelismo con o quería rastrear más bien una devoción que es muy importante en la actualidad en este pueblo, que es justamente el Señor de Jalpan. Y bueno, haciendo el rastreo, había por tradición oral quien lo colocaba en la época colonial, pero realmente no había logrado encontrar algo que me hablara de una devoción en el pueblo durante el siglo XVIII o a finales del siglo XVIII, hasta que llegué a este caso, porque justamente la mayoría de las visiones divinas que tiene Cayetana Loria se conectan directamente con la imagen del Señor de Jalpan, ¿no? Digamos que por esa parte fue que llegué al caso en un primer momento. Podemos ver, está el inicio del proceso dado en 1777, vamos a ver que culmina hasta 1792, es un caso, un proceso largo, y ubicado pues prácticamente en el momento en el que viene también el cambio, que es otro elemento a considerar, el cambio de los paradigmas en cuanto a las categorías que utilizan los inquisidores para juzgar este tipo de transgresiones. Bueno, tenemos el caso situado a finales del siglo XVIII en Ixmiquilpan, es el caso de María Cayetana Loria, que era una mulata, también es la única mulata que tenemos, que dijo tener visiones, revelaciones y locuciones con seres celestiales y haber experimentado diversos milagros obrados por ellos. Al mismo tiempo afirmó presentar posesiones demoníacas y otras manifestaciones propias de esta entidad. Todo ello con el aval de su padre espiritual, que fue el bachiller Ángel Vázquez, que era vicario de la parroquia. Estos sucesos plasmados por el padre en un libro de sucesos extraordinarios los llevaron ante el Tribunal del Santo Oficio, donde fueron juzgados por ilusos por los inquisidores Vergosa, Prado y Ovejero. Ahora, ¿quiénes eran estos sujetos? Bueno, Ángel Vázquez era un presbítero ordenado en idioma otomí. Era natural del pueblo de Ixmiquilpan, tenía 35 años cuando acontecieron los hechos y 44 al inicio del proceso. Sus padres fueron naturales del pueblo y su padre fue notario eclesiástico. Ángel Vázquez fue vicario de Chilcuautla, Ixmiquilpan por 8 años, además de haber atendido la misión de Cerro Prieto. Realizó estudios de gramática y retórica en el Colegio de San Juan de Letrán y después de filosofía, teología escolástica y moral en el Real y Pontificio Colegio Seminario. Cuando le fue dictada la orden de prisión, que fue el 8 de enero de 1790, se le describió como un hombre de estatura menor de 2 varas, color trigueño, pelo negro, barba cerrada, ojos pardos y una cicatriz bajo la quijada. Esto es importante subrayarlo porque a pesar de que el proceso... Todavía no. Bueno, seguimos con la segunda parte de la conferencia de la doctora Ania González, que se titula Fingiendo milagros, callando pecados, herejía ante el Tribunal del Santo Oficio del siglo XVIII. Adelante, Ania. Muchas gracias. Una disculpa por la interrupción. Bueno, les comentaba que realmente tenemos pocos datos con respecto a Cayetana Loria, porque la parte principal de la documentación de su proceso se perdió, ¿sí? Digamos que está presente lo que está vinculado a lo que se conserva del proceso contra Ángel Vázquez, y solamente en una parte de la acusación que se le hace a él se retoman partes del proceso que se hizo con ella. Entonces, es mucho más completa, por eso la información que tenemos con respecto a Ángel Vázquez, que lo que tenemos con respecto a Cayetana Loria, ¿no? Lo que sabemos de ella es que está principalmente concentrado en un escrito de carácter biográfico que Ángel Vázquez escribe y en el que se retoman prácticamente todos los pasajes de su vida y también se hacen las narraciones de todos los hechos portentosos que le ocurrieron a ella en la doctrina de Ixmiquilpan. Es por esto que, bueno, sabemos que era una mulata, hija de un hombre natural de la Ciudad de México y una mujer originaria del pueblo de Ixmiquilpan, que ni sus calidades ni sus nombres son mencionados en el proceso. Vivió su niñez en la capital novohispana y desde sus primeros años, eso sí se hace mucho hincapié, demostró ser devota y virtuosa, siempre deseosa de una dirección espiritual esmerada. O sea, va a ser la constante en la narración de todos los primeros años que tenemos en torno a contenidos en este cuaderno de hechos milagrosos. Es notorio que debido a que Cayetana creció en la Ciudad de México, su espiritualidad estuvo regida por las características de la religiosidad de la capital. Sin embargo, debido a que sus visiones tuvieron lugar, según el diario Ixmiquilpan, impulsó la devoción local al señor de Jalpan.
Este Cristo fue venerado en la doctrina desde mediados del siglo XVIII y creció en importancia llegando a sustituir al santo patrono del pueblo, que era San Miguel Arcángel, al punto que la cofradía del príncipe de las milicias celestiales desapareció a finales de siglo. Por lo tanto, no es de extrañar que en el caso de Cayetana se impulsara la capacidad milagrosa de esta imagen. Y como les contaba, justamente así es como llegué al tema, a través de la imagen del señor de Jalpan. Bueno, no se los puedo enseñar en este momento por la presentación, pero tenía unas imágenes. Este proceso sí nos habla, de lo que nos habla es de una devoción extendida, ¿no? de un culto local, y realmente de los alcances que tenía esta imagen al frente de la devoción de la población en ese momento, ¿no? Para finales del siglo XVIII. Entonces, digamos que la estructura de los ejes que les había comentado al principio serían, por una parte, el impulso de las devociones locales, que están principalmente relacionadas con el Señor de Jalpan y con la Virgen del Carmen, las apariciones de seres divinos y la cotidianidad, ¿no? Lo que van a ser milagros, apariciones y divergencias del dogma. Ajá. Lo que va a ser el otro eje sería posesiones demoníacas, visto a través de este juego entre castigo y virtud, ¿no? En la medida en que se castiga sobre todo el cuerpo, en que se mortifica el alma, también se alcanza la trascendencia y se logra precisamente este estado de gracia. Entonces aquí vamos a ver principalmente lo que van a ser tanto apariciones demoníacas como posesiones. Y otro eje importante que ahorita me ha costado bastante trabajo es la construcción de los vínculos personales, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en donde, si bien el ser una mujer con fama de santidad termina siendo un medio de subsistencia, y era común en los casos de ilusas que esperaban que los vecinos les dieran comida, bebida, incluso dinero a través de estar en contacto con ellas, también viene siendo se desarrollan lazos afectivos. Es una de mis hipótesis, que existían principalmente de Cayetana hacia su padre de confesión, no al revés, al parecer, ¿no? Pero sí existieron en este sentido. Algo importante, por ejemplo, que hace una diferencia de este caso con otros de ilusos que conocemos, es que Cayetana no pedía nada a la gente, a los vecinos de la localidad, ¿sí? Si bien se sabía de ella, se sabía que era devota de la imagen, se sabía que podía interceder o hacer peticiones a la imagen, realmente nadie le daba ningún estipendio, salvo su padre de confesión, ¿no? O sea, aquí realmente donde se tejió ese lazo de medio de subsistencia es entre Cayetana hacia su confesor, hacia Ángel Vázquez. Y el último eje serían los calificadores y el discurso sobre la transgresión, en donde hablaremos de herejía, transgresión, y cómo realmente estas categorías están siendo modificadas por la aparición del paradigma de la Ilustración, ¿no? Realmente afecta o no afecta, cómo se juzga la herejía hacia finales del siglo XVIII. Digamos que a grandes rasgos estos son los ejes en los que se centra el trabajo de este caso. Y hablando del primero, lo que van a ser apariciones divinas, apariciones, divinidad y lo cotidiano, estamos hablando de que este diario de hechos portentosos, si bien narra unas páginas desde la niñez de Cayetana, diversos milagros que le acontecieron, por ejemplo, que no sabía leer, ¿no? Y entonces le pidió a un Cristo, a una imagen de un Cristo que se veneraba en la iglesia de San Fernando, que le concediera el milagro de saber leer, y que se lo concedía. Entonces ella nunca leería algo que fuera profano, ¿no? Ese sería lo que ella ofrecía, y entonces se lo concedió. Tomó una vida de un pequeño libro con una vida de un santo y comenzó a leer con una fluidez inaudita, ¿no? Y en una ocasión trató de transgredir esa promesa y tomó una novela y la trató de leer y no pudo articular ninguna palabra, ¿no? Entonces, bueno, esos son los tipos de milagros que ella narra como de su niñez, ¿no? En la parte de su niñez. Sin embargo, el grueso de la narración está concentrada entre 1776 y 1778. Son los años en que ella ya residía en Ixmiquilpan. Y a lo largo de lo que incluye este diario de sucesos extraordinarios, se aparece Cristo representado por el señor de Jalpan, y siempre como un joven clérigo vestido con sotana, ¿no? Es un sacerdote joven, así es como se le aparece, un total de 33 ocasiones, ¿no? Más o menos, porque hay algunas que no están como bien, dice, después vino otras veces, pero nunca dice cuántas, ¿no? Entonces digamos que lo que les presento aquí es lo que sí se puede contabilizar, ¿no?
La Virgen del Carmen, en 4 ocasiones, en 2 de ellas aparece con el Niño Jesús, ¿no? San José en una ocasión, que fue en su cumpleaños, ahorita vamos a ver esa parte, y de los ángeles en 3 ocasiones al menos, ¿no? Que esos se aparecen como pequeños niños de gran majestad que acompañan al joven clérigo, ¿no? Que anda por todas partes. Que algo que es muy interesante de ver es que realmente estas apariciones conviven con el plano cotidiano del pueblo. Incluso el padre continuamente oficiaba misa, ¿no? Nadie lo recuerda, pero oficiaba misa, y ella lo podía ver y escuchar sus sermones e incluso recibir la Eucaristía dada por su mano. Digamos que son parte de los elementos que vamos encontrando. Entonces, las apariciones que según el escrito se manifestaron a María Cayetana siempre se describen con gran detalle y obviamente se relacionan con el señor de Jalpan. Se presenta en alguna ocasión en que ella trata como de investigar cuál es la identidad de este sacerdote misterioso que todo el tiempo se aparece y la socorre en momentos de necesidad. Él simplemente le dice que se llama Manuel y que viene de Jalpan. Eso es lo único que él le va a decir, ¿no? Entonces, pero bueno, le presenta luego a su señora madre, que casualmente pues siempre se aparece en la iglesia del Carmen, ¿no? Y después al señor padre, ¿no? Que también lo describen en una de las apariciones, ¿no? Pero digamos que así se va relacionando con la familia del sacerdote. A lo largo del diario se sostiene la idea de que Cayetana recibía todas estas manifestaciones sin ser claramente consciente de su origen divino. Eso es algo que critican mucho los inquisidores, porque ella siempre maneja en que aunque se le aparecían todo el tiempo, siempre pues era solamente un sacerdote o acompañado de pajecitos, una señora de gran majestad, pero nunca maneja que sean la identidad, ¿no? O conocedora de la identidad de estos personajes, sino que el padre es el que lo asienta en el libro de Milagros. Creo que obviamente él es el que acaba de hacer la relación, pero ella siempre maneja esta suerte de ingenuidad, ¿no? Que criticaron mucho los inquisidores. Y por ejemplo, para el 12 de diciembre, en que estaba Cayetana en la iglesia parroquial esperando al confesor, se le apareció el sacerdote y le comunicó que su confesor no oficiaría misa y la invitó a que fuera a saludar a su madre, que había venido casualmente al pueblo y se hallaba en la iglesia del Carmen. Entonces Cayetana se fue a la capilla y cuando entró, cito, vio una señora de mucha majestad y grandeza, acompañada de 2 hermosísimas niñas, que eran las que la estaban sirviendo, y hallándose ella dentro de dicha capilla temerosa y vergonzosa de la grandeza que representaba a la señora, no se atrevió a hablarle, sino que desde lejos la estuvo viendo, y determinada ya a salir de la dicha capilla, la llamó la señora y le dijo, ¿por qué no llegas, hija? A lo que le respondió, el padre me dijo que viniera aquí a ver a una señora, yo no sé si vuestra merced es. Le responde, yo soy, le respondió. El padre, mi hijo, me ha dado noticias de las cosas que te han pasado a ti. En el texto, bueno, ahí termina la cita, en el texto se hace esta doble mención. O sea, te vengo a ver a ti y a esa otra hija encomendada, que no existe porque es ella misma, ¿no? Pero digamos que para mantener la idea de anonimato, ¿no? En esta situación, ¿no? Entonces, en cuanto a este eje de vínculos personales, podríamos resaltar este diálogo entre la necesidad y el afecto, ¿no? Lo que va a ser el proceso entre el bachiller Ángel Vázquez, que si bien es muy abundante en pasajes que narran la vida de Cayetana Loria en Ixmiquilpan y nos brindan datos de su vida en la Ciudad de México, aunque con suma brevedad, el expediente inquisitorial contra el padre permite aproximarnos a esas comunicaciones y acciones que Loria tuvo para con el procesado, en donde estas fronteras entre sentimiento y necesidad de un apoyo moral y económico por parte de Cayetana Loria son muy borrosas. Así en este texto buscamos también explorar la búsqueda afectiva que aparece velada a través de las declaraciones, cartas y evidencias recabadas por el tribunal para apoyar el proceso contra el bachiller y María Cayetana. Y esto nos hacemos referencia a una serie de cartas que en cierto momento ella le envía, ¿no? a Ángel Vázquez cuando él se ausenta del pueblo. O sea, ella todo el tiempo hace el intento por tratar de que él regrese a su cuidado espiritual. Y por ejemplo, que en un primer momento tampoco reparé mucho en las cartas, sino hasta que volví con posterioridad al expediente. Y por ejemplo, algo que es muy importante resaltar es que a su llegada al pueblo, ella luego buscó un confesor y encontró a uno de los sacerdotes residentes que la tomó bajo su dirección y sí comenzó a instruirla, pero de repente ella nada más se sintió atraída, ¿no? O sea, así como de forma violenta, hacia otro sacerdote que era el bachiller Ángel Vázquez, por quien abandonó a su anterior director y siempre estuvo buscando que él la instruyera. Y dicen que al principio él no quería dirigirla, ¿no? O sea, no estaba interesado en ser su confesor.
Y, por ejemplo, aquí les leo una cita. En todo este tiempo fueron tantos los desprecios, mofas, mortificaciones y deshonras que sufrió, dirigidas todas a fin de apartarla de dicho confesor, que parece que todo el mundo se oponía a quitarla de que dicho confesor la confesara. Porque, por un lado, el dicho confesor no le hacía precio, cada instante la despedía y maltrataba. Por otro, las hijas de confesión de dicho padre diariamente murmuraban, maltrataban tanto que en varias ocasiones a empellones la quitaban del confesionario y le decían mil desprecios los sacerdotes de aquel lugar. Todos opuestos contra ella, diciéndole al confesor que no la confesara porque era una hipócrita. Hasta los sacristanes la regañaban porque se confesaba con dicho padre. De suerte que varias ocasiones, viéndola los dichos sacristanes tan constante en la iglesia, la despedían con ultrajes para que saliera de ella. Pero entre tantas congojas, desprecios y deshonras, no hacía otra cosa que pasar al altar de la imagen del señor de Jalpan y ofrecérselos con mucha paciencia y resignación en su voluntad. Ese es el tipo de narración que vamos a encontrar para justificar esta necesidad de que sea él su director espiritual, nadie más que él. Entonces, en estas líneas exalta el sufrimiento y resignación de Cayetana, que acataba cualquier cosa que consideraba voluntad de Dios, como era común para las mujeres que se consideraban místicas, o como era un común, digamos, de práctica en la época. También aparece una constante en la narración y es la necesidad de buscar la dirección espiritual de Ángel Vázquez y convencerlo de la importancia de ser su confesor. Este aspecto es fundamental, puesto que el confesor no dirigía ni instruía a Cayetana para que tuviera las revelaciones, que es algo que sí encontramos en otros procesos de usos que son contemporáneos, sino que solo se presenta como un aval de la autenticidad de estas apariciones y milagros que le acontecieron. El cuaderno establece que en un principio el bachiller no creía en la naturaleza de las apariciones y que incluso le ordenó a Cayetana que no hablara con ese misterioso sacerdote y que le exigiera su nombre. Sin embargo, con el tiempo acabó por convencerse de que eran de naturaleza milagrosa. Resulta importante que el documento señale que Cayetana Loria, cuando casada, vivía en castidad conyugal. Me encanta la frase porque además es perfecta castidad conyugal. Este pasaje resalta la calidad moral de la denunciada en un contexto donde el matrimonio tenía como uno de los objetivos principales la procreación, pero al mismo tiempo el control de la lascivia y los impulsos carnales. Por otro lado, también es interesante que una vez viuda, la motivación que Loria tuvo para abandonar la Ciudad de México fue la búsqueda de protección frente a un pretendiente. O sea, así como lo describen, era un hombre muy enamorado que todo el tiempo le ofrecía matrimonio y se le aparecía en todas partes, ¿no? Y trataba de conseguir su afecto. En este aspecto ha de tenerse en cuenta que, según señala Pilar Gonzalvo, el valor era quien enunciaba las palabras seductoras y era quien propiciaba la manifestación de pulsiones que se reprimían en las relaciones formales según las representaciones de la época. En circunstancia, Cayetana Loria parece no solo haber huido, sino que también al acatar la voluntad de Dios, mostraba uno de los elementos fundamentales al amor cristiano, cediendo su voluntad y rindiéndose a la autoridad legítima de Dios. Sin embargo, como veremos más adelante, también la obediencia, el amor a Dios, así como el misticismo que Loria enunciaba, se desdibujaban con intereses más mundanos, principalmente económicos. Ángel Vázquez hizo varios intentos de abandonar su dirección, estuvo unos meses en Tepoztlán y en la Ciudad de México, tiempo en el que Cayetana le envió cartas en las que insistía en sus revelaciones y apariciones rogándola que volviera para asistirla. En una ocasión narró que el sacerdote que se le aparecía no se hallaba conforme con la ausencia del confesor y le ordenó a Cayetana que le dijera, cito, le habían donado tu alma no porque no tenga persona a quien encomendarla, porque tengo muchas, que sabiendo quién yo soy te habían de atender mucho. Pero no quiero sea otra más que él. Dile que yo le suplico que te confiese y te dirija, y que yo siempre lo he estimado no como a todos, sino con gran especialidad, principalmente desde que se ordenó sacerdote. Fin de cita. Así que Cayetana señalaba que él era el padre de confesión que le convenía, que tanto ella como él gozaban de favor divino, al mismo tiempo que se hacía patente que el bachiller recibía las gracias divinas a través de su hija de confesión. A través de estos sucesos narrados en el cuaderno biográfico también es posible ver un aumento en la insistencia y demanda de atención que Cayetana requería del bachiller. La crítica aparece expresada constantemente en palabras del señor de Jalpan, el señor de Jalpan de sus apariciones, como en cierta ocasión en que ella esperaba al bachiller en la iglesia, ¿no? Se aparece este sacerdote y le dice, no creas que venga tu confesor, está ahora muy entretenido con sus amigos, más aprecio hace de ellos que de mí. Y lo que le suplico bien es que como yo no le he de acompañar ni llevar a banquetes ni diversiones, por eso no hace caso de lo que yo le suplico tanto. Dile que yo no soy como esos amigos, que yo soy más poderoso, que el pago que de ellos sacaré no se tardará mucho sin que lo vea,
pues el que parece que más le estima, ese ha de ser el que le ha de deshonrar públicamente. Fin de cita. Y aquí comienza algo que es muy importante y es como se comienza a revelar también una tensión permanente que existe entre Ángel Vázquez como vicario de la parroquia y el cura, el párroco titular de la parroquia, ¿no? Hay un conflicto de intereses que también subyace en este tipo de narraciones. Y claramente se liga el interés expresado en el cuidado espiritual de Cayetana con su fe en Dios. Por ello se criticaba duramente esa actitud inicial del bachiller, en que María nunca expresaba estos comentarios directamente, siempre va a ser a través de sus apariciones. Y por medio de estas conversaciones también daba salida a sus necesidades de que este estado de gracia fuera considerado real por el sacerdote y que le dedicara tiempo por sobre las otras hijas de confesión que tenía. Porque además también parece ser que Ángel Vázquez era bastante popular, era muy carismático, ¿no? Entonces tenía bastantes hijas de confesión y ella quería ser la única, ¿no? Digamos, esa es la parte como que del conflicto inicial. A través de estos diálogos, Cayetana acaba mostrándose como una bendición que se otorga a Ángel Vázquez, al que solicita primero su cuidado espiritual y después su apoyo material. Y así lo expresa en un pasaje en el que Cayetana le comunica al señor de Jalpan su tristeza porque el confesor la asistía con repugnancia, ¿no? A lo que le contestó: pues mira, le dirás al padre que esta tarea le tengo encomendada, que ya le he dicho que se la endono, el alma, ¿no? Para que la ponga en el estado que quisiere, que yo lo que quiero es que ella y todas sus cosas corran por su cuenta. Por otro lado, es comprensible la reticencia inicial del bachiller e incluso en un inicio comentó estos hechos con otros sacerdotes de la parroquia que los desestimaron y le aconsejaron no darlos por verdaderos. Y cuando contó lo relativo a ese pretendiente inicial de edad avanzada que perseguía a Ay, no, pobre. Sí, porque... Cayetana. Ania, perdóname, se te cortó un poquito después cuando estabas hablando del pretendiente. Perdón. Entonces, le contesta el párroco, dice: no crean semejantes cosas, porque ¿quién había que solicitar a una mujer tan fea y tan indigna? ¿No? Pues es algo que remarca el sacerdote. Y bueno, es algo que después vamos a ver en el proceso. También Ángel Vázquez siempre insiste en que realmente no cometió incontinencia con ella porque no la traía. Eso lo dice en varias ocasiones, porque va a ser una de las acusaciones que se le hacen, obviamente. El confesor, bueno, le comienza a dedicar más tiempo atendiendo la tarde y mañana, así lo pone el texto, por lo que aseguró comenzó a tener dificultades con otros sacerdotes, en especial con el cura del pueblo, ya que según lo que Ángel Vázquez asienta, le ordenó que no perdiera el tiempo con ella y que se ocupara de otras armas, y además, en su afán de desacreditar al confesor, también le comunicó que de pronto no tenía licencias para decir misa. Yo creo que no fue tan de pronto, pero bueno, ahí está uno de los conflictos que hay entre ellos, ni para confesar, ¿no? Por lo que el confesor salió del pueblo y en su ausencia el cura aprovechó, para menguar su prestigio. Y Ángel Vázquez estuvo este tiempo en el colegio de Tepoztlán, durante lo que van a ser alrededor de 4 meses, en el que Cayetana le escribe 7 cartas, instándolo a volver, ¿no? Entonces es interesante porque podemos ver las cartas, o al menos 7 son las que se conservan en el proceso, y es la primera vez que vemos, que la voz principal de Cayetana y no a través de su confesor, ¿no? Una de estas cartas, por ejemplo, dice: señor bachiller don Ángel Vázquez, amantísimo padrecito de mi mayor aprecio y estimación, proporcionándoseme como se me proporciona el que esta vaya a manos de vuestra merced y no se reduce más de que por amor de María Santísima nuestra Madre y por su Hijo Divino, el señor de Jalpan, que está en este lugar, me noticie de su salud, que es lo primero a que aspiro. Lo segundo, por mí, pues considerar cómo estará este pobre corazón y alma tan sentida de la ausencia tan santa de su padre espiritual, y totalmente no poder hallar consuelo en lo anterior, y le suplico rendidamente me dé respuesta a esta, pues de la otra antecedente que escribí no tuve respuesta. Entonces, ahí por lo menos sabemos que hubo al menos una carta más que no se conserva en el proceso, porque así como están fechadas, esta debería ser la primera. Y en estas cartas insiste en comunicarle que no recibe el cuidado espiritual que debiera, que carece de un confesor y que tanto el señor de Jalpan como la Virgen del Carmen se sienten decepcionados de ver el poco aprecio que tiene de la misión que le fue dada. Se trata de largas misivas en las que se extienden las necesidades que pasa y en las que es claro que espera que estas noticias
influyan en el pronto retorno del confesor. No se brinda mucha información sobre si durante su ausencia recibió la ayuda económica que solía darle, pero sí se manifiesta que él respondía a sus cartas. Lamentablemente ninguna de estas se conserva en el expediente. En una de las misivas, por ejemplo, María le comunicó que se iría a otro pueblo, ¿no? A buscar padre espiritual. Casi le dice, no, pues ya estoy por salir, si usted no vuelve, y el sacerdote le dice que sí, que puede ir, pero que se vaya a Cardonal a buscar un confesor, ¿no? Entonces incluso le dice, ¿a dónde? Y ella dice que no, que ella sí se iba a ir, pero el sacerdote que se le aparece, pues le dijo que no, que ella se tenía que quedar ahí, tenía que esperar que él volviera, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí donde le narra sobre el segundo asunto que me dice y me confiere su licencia para que yo vaya al Cardonal a confesarme, desde luego no me hallo en tal determinación respecto de que el amigo de vuestra merced, ¿no?, me ha aconsejado no haga tal. Participo a vuestra merced en cuanto a lo que me encarga de su fiel amigo, que está sumamente sentido de ver el poco o ningún aprecio que ha hecho a sus razones, y que más aprecio ha hecho a otros amigos que de dicho señor, sabiendo claramente la estimación corriente y tranquilidad que siempre han gastado sin novedad, y se le ha ido mal a vuestra merced en sus proyectos y negocios, habrá sido causa de su mucho menosprecio que le ha hecho, ¿no? O sea, le está diciendo que si está pasando por un mal momento es justamente porque no está cumpliendo con la misión que le fue dada, ¿no? Y en la última carta le comunica que va a dejar la casa donde estaba, hasta donde sabemos. Ángel Vázquez la saca y le da una ubicación y paga su vivienda, e incluso le daba una cantidad semanal para su manutención y la de su hijo, porque ella tenía un hijo que estaba entre 7 y 9 años, porque no es muy claro el texto, pero era un niño pequeño. Entonces, bueno, ella dice que va a dejar la casa porque al parecer pues ya no puede pagarla, pero nada más lo maneja como voy a dejar la residencia por muchos motivos. Y en esta última carta, que no está fechada, no hay realmente una forma de saber cuánto tiempo después vuelve Ángel Vázquez al pueblo. Sin embargo, no debe ser una temporalidad mayor a un mes, ¿no? Más o menos por el ritmo que sigue en la descripción de las narraciones, ¿no? Al volver al pueblo, el bachiller va a ser asignado por el párroco a la vicaría de los Montes de Cerro Gordo, que ya estaba secularizada, y cuando se lo comunicó a Cayetana, ella le aseguró que era deseo del padre Manuel, y abro cita, que esa hija que le tengo encomendada se la ha de llevar a donde va, que no puede dejarla y en cualquier parte que vaya ha de ir con ella, porque es muy preciso que de su cuenta corra ella y todas sus cosas. Y entonces, pues se la lleva a la misión de Cerro Gordo, ¿no? Entonces cargo con ella, y ahí es donde vamos a tener que sucediéndose la mayoría de las apariciones demoníacas, ¿no? y posesiones que incluso narra el texto, narra alrededor de unas 11 posesiones demoníacas, ¿no? En cuanto a esta parte de las posesiones, es muy importante considerar que la posesión como tal es difícil rastrearla en la documentación inquisitorial porque no constituye un delito en sí mismo. Lo que es un delito es el fingimiento de la posesión, ¿no? En este caso, la posesión demoníaca puede darse de acuerdo a los manuales, por ejemplo, la práctica de exorcistas y ministros de la Iglesia, que determina que puede darse como causa de haber alcanzado un estado de gracia avanzado, o también puede deberse a haber abierto la puerta a estas entidades sobrenaturales realmente sin saberlo, ¿no? O sea, hay, digamos que varios caminos a través de los cuales se llega a presentar la posesión. Y, por ejemplo, en este texto dice, empero de ordinario, los pecados son causa de este gran trabajo. Otras veces es la causa el demasiado sentimiento y la desesperación por alguna pérdida de los bienes temporales, otras veces la mucha familiaridad con la que el demonio, otras personas que tienen pacto con él, otras veces suele ser causa de la maldición de los padres o del ignorar los remedios que conducen contra las tentaciones del demonio y por no acudir a tiempo a los doctos. Digamos, es lo que nos dicen los eclesiásticos sobre la posesión. En el caso, al menos para hablar del siglo XVIII, tenemos un total de 26 casos inquisitoriales de esta muestra inicial de 38 que les comentaba al principio. De estos, pues son 19 mujeres, 7 varones, y de todos estos nada más encontramos 5 casos en donde se presenta la posesión, ¿no? Están ubicados temporalmente entre 1673 y 1799. Y aquí lo que nos narra el diario es que ella sufre estas posesiones demoníacas como una prueba divina, obviamente para fortalecer el alma. A los pocos días de su llegada a Cerro Gordo comienza a sufrir los ataques del demonio,
Por ejemplo, en una ocasión durante la noche comenzó en la casa primero un estruendo horroroso que parecía que todas las casas se caían abajo, el que duró toda la noche y que ni ella ni su confesor pudieron dormir. O sea, que hace como una parte extensiva, ¿no? Si bien Ángel Vázquez aparece como todo el tiempo ajeno a este tipo de manifestaciones, algunas sí, digamos que fueron colectivas, ¿no? Como es el caso de estos tipos de sonidos. En este caso, los ruidos descritos se consideran la antesala de la presencia demoníaca. Al día siguiente empiezan a manifestársele, de acuerdo al escrito, terribles visiones, hasta que el 23 de noviembre de 1777 tiene lugar la primera posesión, en la que Cayetana arroja el rosario, comienza a decir amenazas, disparates, por lo que su confesor inició el exorcismo hasta que expulsó al espíritu, pero quedó Cayetana con muchos dolores y ardores. Aquí la constante en la narración de todas estas posesiones va a ser siempre el maltrato extremo que sufría su cuerpo. Digamos de lo que más va a hacer énfasis el diario. En otra ocasión, por ejemplo, durante el tiempo que siguió, continuaron los ataques o los embates del demonio, por lo que el padre decidió celebrar una misa en honor al señor de Jalpan, que ya reconocían como protector, y a pesar de que no era la imagen que se adoraba en esta doctrina. Algo interesante también con este texto es ver que a pesar de que se mudan hacia otra visita, siguen con el impulso a la devoción de esta imagen central, ¿no? Y esto parece haber surtido efecto, ¿no? Y se permanecen en calma hasta el último día de noviembre, cuando, cito, estando la dicha en su lección espiritual, se apoderó el demonio de ella, y yendo a su confesor a exorcizarla, comenzó aquella a decirle a su confesor muchos oprobios, amenazándolo de que si seguía había de publicar delante de los circundantes todas sus culpas. Y aún con todo siguió exorcizándolo, y le dijo al sacerdote estas palabras: a ti no te tengo miedo, sino a ese clérigo tu amo, es decir, al otro sacerdote que se aparece, ¿no? Que ya ha determinado venir a verla, que si no, no eras tú capaz para mí. No obstante, sigue moliéndome, que yo he de molerla a ella y me la ha de pagar esta noche. Y entonces también es interesante ver este tipo de diálogos que se establecen, ¿no? Continuamente entre el confesor y el demonio en el momento de la posesión. Y bueno, el padre continuó el exorcismo hasta que logró expulsarlo, y bueno, dice Cayetana experimentaba muchos dolores, casi no se movía. Sin embargo, no había pasado ni una hora cuando el demonio volvió a poseerla y la azotó marcándole todo el cuerpo, la ligó de pies y manos, impidiéndole el movimiento, que no recuperó hasta que su confesor la roció de agua bendita, ¿no? Y en otras ocasiones también ella la sacaba de la casa donde estaba y la iba a tirar a una barranca. Entonces dice que la tomaba de la mano y la iba a tirar a una barranca, y ella, pues sintiéndose desamparada, se encomendaba al señor de Jalpan, y aparecía el señor de Jalpan y la volvía a poner de vuelta en su cuarto. Este tipo de sucesos fueron interesantes porque cuando inicia la investigación inquisitorial, se retoman y los vecinos tenían conocimiento algunos de estos hechos. No todos decían que era el demonio, sino que también hubo quien decía que había oído, ¿no?, que había un duende que se aparecía y la sacaba y la tiraba en una barranca, ¿no? Entonces sí estaba extendido, digamos, la narración en torno a estos acontecimientos. Y por ejemplo, en la última posesión que señala el diario, que ocurre cuando está haciendo el exorcismo, el diablo habla con el sacerdote otra vez y le dice, le cito: anda chico, que cuando vuelvas de donde vas te he de dar mucha guerra y te he de vencer. Yo voy a Ixmiquilpan y la he de poner yo a 1000 vergüenzas, y ella me la ha de pagar. Y no haciéndole caso, el exorcizante siguió con el ritual, y ya estando para salir, le volvió a decir: ya me voy, pero en Ixmiquilpan nos veremos, que allá gobierno yo el curato. Entonces obviamente nos está haciendo nueva cuenta referencia a esta tensión entre el bachiller, el vicario, y el cura párroco de la iglesia. Entonces aquí vemos, ya como última parte, que entre lo que va a ser, lo que podremos rescatar, el demonio siempre se caracterizó por su agresión verbal y física, así como características como la fuerza sobrenatural, velocidad inusual y que recorría largas distancias en forma instantánea, ¿no? Y finalmente, cuando hablamos de inquisidores, calificadores y el discurso de la transgresión, lo que vamos a tener es que Ángel Vázquez, después de esta estancia en Cerro Gordo, María Cayetana lo convence de que es voluntad de este sacerdote que se presente ante el arzobispo con el libro de milagros. Entonces es importante porque ellos no hacen autodenuncia ni nadie los denuncia, sino que ellos presentan el libro como prueba del estado de gracia de María Cayetana, ¿no?, y de la perfección espiritual alcanzada a través del cuidado que le daba Ángel Vázquez. Entonces
Lo presentan ante el arzobispo, él encuentra fuertes divergencias en cuanto al dogma religioso en el texto y le ordena al vicario del arzobispado que los mande a comparecer. Esto se efectúa en 8 sesiones de interrogatorio. Y antes de esto ellos escapan de la casa donde los ponen en recogida en el arzobispado y se van a Puebla y buscan al obispo de Puebla para presentarle nuevamente el texto y ahí los vuelven a apresar, ¿no? Entonces, finalmente es como el recorrido que hacen. Entonces, se van a tener en lugar 8 sesiones de interrogatorio que tienen lugar en 1778, en las cuales se cuestiona al padre Ángel Vázquez sobre los diversos acontecimientos narrados en el Cuaderno de Milagros, y se hacen un total de 97 preguntas en torno a la naturaleza, las afirmaciones, los milagros y las apariciones mencionadas. Durante esta formulación de su acusación se integra también la sospecha de incontinencia, pero Ángel Vázquez lo rechaza y asegura que mientras vivieron en la misión de Cerro Prieto siempre tuvieron cuartos separados y estuvieron acompañados por el hijo de Cayetano, además de que él accedió a llevarla consigo solo por el mandato del sacerdote Manuel. Sin embargo, la presunción de una relación carnal continuó siendo parte de los cargos hechos contra el bachiller, y así la señaló a Antonio Blanco Valdés, que era el calificador de la Orden de Frailes Menores, quien incluyó en su censura que Cayetana era muy terca, nada mortificada ni humilde, y que llevó a cabo acciones pecaminosas como la inclinación que sentía por el confesor, y que notó en ella los vicios de la avaricia, la soberbia, la lujuria y la gula espiritual, opuestos a toda virtud cristiana dada por la mesura y la limitación de las pasiones. La audiencia de acusación se efectuó el 6 de mayo de 1790 y constó para el caso de Ángel Vázquez de 60 capítulos, en los cuales se agruparon las faltas en las que había incurrido. Se le consideró, entre otros cargos, culpables de dedicarse al manejo y dirección de una mujer fanática, embustera, ridícula, claramente hipócrita, de aprobar sus delirios, necedades y extravagancias, y de no haberse abstenido de actos que dieron a entender la existencia de amor carnal entre ellos, y de haber escrito el libro con un ánimo hipócrita, fingiendo milagros y callando pecados. Como Ángel Vázquez insistía en que su única culpa fue haber dado por ciertos los milagros y apariciones que le contó María, los inquisidores solicitaron se le aplicara tormento tantas veces como fuera necesario, hasta que confesara la verdad. Sin embargo, no se especifica cuántas veces fue sometido a la tortura, pero las audiencias se espaciaron de enero al 8 de mayo de 1790, cuando tuvo lugar la respuesta a la acusación hecha en su contra. En esta audiencia confesó todos los pecados que había cometido a lo largo de su vida, argumentó haberse dejado llevar por el error al escribir estas doctrinas heréticas por las que lo acusaron, y aceptó haber tenido incluso relaciones con más de 30 mujeres desde que tenía 15 años, haber tenido tocamientos con sus hermanos de seminario y haber solicitado hijas de confesión, pero aseguró que no había vivido en incontinencia con Cayetana y que había creído sus narraciones como milagros. El inquisidor fiscal, lo considera como una sarta de ficción y falsedad digna de especial atención para corregir y castigar a estos embusteros tan perjudiciales a sus propias ánimas como a las de los demás fieles, ¿no? Entonces tenemos las censuras, son muy largas, lo que es Fray Juan de Santa María, Fray Mateo de Santísima Trinidad, que eran carmelitas, por parte de Fray Antonio de León, que era dominico, y de Fray Antonio Blanco Valdés, que eran franciscano, que aquí lo que hizo fue como un concentrado de la conclusión de su censura, ¿no? En el caso de los carmelitas, ellos dicen, este cuaderno contiene visiones, apariciones y locuciones falsas, milagros supuestos, que esto es muy importante porque es una categoría plenamente ilustrada que vamos a encontrar en boca de eclesiásticos como Feijó, ¿no? Expresiones o proposiciones contrarias e inconsecuentes, respectivamente heréticas, erróneas, impias, perniciosas, capciosas, blasfemas, contrarias al uso, práctica y mandato de la Iglesia Universal. Por su parte, Fray Antonio de León, que era el dominico, dice, todo cuanto este libro y cartas contiene es una sarta de ficciones y embustes, y si las dichas apariciones efectivamente han sucedido, que todo esto ha sido una ilusión diabólica, si no procurada expresamente, a lo menos tácitamente consentida y aprobada, y a esto se agrega una vehemente presunción de incontinencia y solicitación. Y el libro, finalmente, para el franciscano Antonio Blanco Valdés, dice, este libro está lleno de falacias, estratagemas y embustes de una mujer ilusa, sacrílega, idólatra, maleficiada, y un confesor idólatra, hereje, impío, hechicero, compacto, demoníaco, que conspiraron en el texto que contiene prodigios, visiones y apariciones dolosas, siendo una doctrina heretical, blasfema, escandalosa y temeraria.
Bueno, obviamente, como puede verse en las censuras de los calificadores, coinciden en calificar de heréticas las doctrinas contenidas en el libro de Milagros y Apariciones que se adjudican a Jesús y a la Virgen María en su representación del Señor de Jalpan y la Virgen del Carmen. Sin embargo, en cuanto a la naturaleza y el origen de estas visiones que inspiran la narración, van a discrepar, puesto que los frailes carmelitas consideran que se trata de invenciones, en tanto que el dominico y el franciscano aluden a la intervención demoníaca en los hechos, y el último de los calificadores le da la categoría de mago y hechicero al confesor. De lo anterior, cabe resaltar que el pensamiento ilustrado que califica estas creencias como supersticiosas se halla presente en la postura de los carmelitas, quienes lo califican como hechos extraordinarios narrados, tal como milagros supuestos. Misma categoría que les comentaba ahorita utiliza Feijó para referirse a estas creencias inspiradas por la ignorancia y reproducidas por el pueblo. Además, es de vital importancia resaltar que en una de las censuras realizadas por el fraile franciscano se da un papel muy preponderante a la imagen, por eso una de las acusaciones dicen que es idólatra, porque ella todo el tiempo está haciendo referencia a la imagen del Señor de Jalpan, ¿no? No cualquier imagen era milagrosa, ni Cristo en su esencia más pura se aparece, sino es a través del Señor de Jalpan, ¿no? Y anexo al proceso del bachiller se encuentran las declaraciones hechas por María Cayetana durante su proceso inquisitorial. Sabemos que tuvo lugar en 1778 y fue procesada después de haber pasado, 1788, y fue procesada después de haber pasado 11 años en el recogimiento de Santa María Egipciaca, en donde va a morir en 1792. El bachiller Ángel Vázquez, por su parte, fue sentenciado ese mismo año a abjuración de vehementis, ser privado definitivamente de confesar y recluso por 6 años en el Colegio Apostólico de San Fernando de esta ciudad. Y además, durante los primeros 40 días de su reclusión, debía hacer ejercicios espirituales, ayunar los martes y viernes, rezar de rodillas los salmos penitenciales, los sábados el rosario, y que al término de este tiempo quedaba desterrado de la Ciudad de México y del pueblo de Ixmiquilpan por 10 años y en una distancia de 20 leguas al contorno de estos sitios. Aquí, por ejemplo, es muy importante que las últimas noticias que se tienen ya después de que se lleva a cabo la sentencia es que él pierde la razón y en uno de estos tiene un ataque de demencia y se arranca todos los dientes, ¿no? Escribe con su sangre en las paredes, ¿no? Digamos que este proceso terminó con su vida en general, ¿no? Él ya no vuelve nunca a Ixmiquilpan y queda preso de un estado de momentos de demencia, ¿no? Muy fuerte. Y para cerrar, que ya vi que me pasé de tiempo, pero ahorita ya les concluyo rapidísimo. Bueno, podemos ver por una parte, estas apariciones divinas y demoníacas tienen una gran presencia en el imaginario novohispano, sobre todo en aquellas mujeres que vieron en la fama de santidad una forma de vida y subsistencia, validada por sus coetáneos siempre en busca de respuesta y pruebas de la injerencia de lo sobrenatural en el ámbito terreno. Cayetana Loria afirmó tener contacto continuo con seres celestiales y demoníacos, narró de forma pormenorizada estas apariciones e interlocuciones que fueron plasmadas por su confesor en este escrito de carácter biográfico. Este texto, sometido al escrutinio de los calificadores del Santo Oficio en búsqueda de herejías, revelaron una peculiar forma de entender las revelaciones del mundo sobrenatural a la gente del siglo, que durante el siglo XVII se hubieran considerado de forma inequívoca herejía, y a fines de XVIII, en el marco del surgimiento de un nuevo imaginario racionalista, traen más como superstición. Superstición fue una categoría que no tuvo la misma gravedad durante el periodo colonial y para fines del virreinato se considera un error, una mezcla de cosas sagradas con profanas realizadas sin malicia, solo por ignorancia. En las calificaciones realizadas se encuentran vistos estas categorías ilustradas tales como milagros supuestos, coexistiendo todavía con un discurso que nos habla de pacto demoníaco. Entonces aquí vemos que no hay realmente una transición homogénea, ¿no?, en cuanto al discurso eclesiástico sobre este tipo de delitos. Estudios como el de Nora Jafari señalan que el iluminismo y el alumbradismo pudieron ser mecanismos mediante los cuales sujetos no españoles sino blancos o bien españoles pobres generaban respuestas a los valores que los sectores blancos proyectaban sobre ellos. Sin embargo, si seguimos trabajos como Annie Klemperer o de Beatriz Rojas, quienes estudian la naturaleza de la sociedad corporativa novohispana, podemos pensar estas estrategias como iluminismo y alumbradismo sí como un modo de vida, pero no como un mecanismo de respuesta a un sistema degradativo impuesto por el sector blanco y resguardado por la Inquisición, sino articulado como un modelo social y político donde la pluralidad jurídica ligada a las corporaciones primaba el entendimiento y comportamiento de los sujetos. Voy a apostar por este planteamiento.
El caso presentado nos muestra sujetos de dos calidades diferentes, ¿no? Lo que es la mulata y este sacerdote mestizo, que fueron calificados de manera semejante por el Tribunal del Santo Oficio como fingimiento místico. Y en este sentido el fenómeno de alumbradismo atraviesa divisiones de castas, algo que bien pudo haber sido una particularidad de carácter localista. Estos discursos eclesiásticos nos muestran las representaciones que los teólogos elaboraron de las apariciones narradas, que calificaron de invenciones, embustes y falacias en su mayoría, por una parte por la familiaridad que Cayetana manifestaba tener con estos seres celestiales y por otra porque incurría en errores que los teólogos podían identificar y a los que en última instancia consideraban engaño demoníaco. Se juzgó al padre de confesión por dejarse llevar por estas invenciones de su hija, a lo que se sumó la fuerte presunción de incontinencia. Esto aumentaba el descrédito ante las apariciones, milagros y locuciones contenidos en los textos, que fueron tenidos por fingimientos, errores y superstición, que revelan devociones locales, dinámicas regionales e imaginarios compartidos en el virreinato novohispano. A la vez, estas censuras teológicas hechas al texto dejan patente el cambio que se había producido en el pensamiento eclesiástico con respecto a los milagros, apariciones y posesiones demoníacas, considerados como supersticiones y producto de la ignorancia. Este cambio, aunque no fue generalizado, es posible observarlo de forma clara en la censura de los carmelitas. Su postura a través de determinar que los hechos narrados fueron fingimientos y milagros supuestos sigue la lógica de Feijoo con respecto a los milagros, en los que se refleja un cambio de pensamiento religioso del siglo XVIII, dado que es opuesto a la gran proliferación de milagros reconocidos en los siglos anteriores. De tal manera, la presencia de lo milagroso tuvo una gran preponderancia dentro de la idea de la religión existente en la Nueva España durante sus primeros 2 siglos. Es claro entonces que el cambio de pensamiento en torno a los milagros por parte de los religiosos, al igual que la concepción y la práctica religiosa, fueron parte de los cambios introducidos a partir de la segunda mitad del siglo XVIII por la monarquía borbona, cambios que se reflejaron de forma más lenta en el imaginario y el discurso de los eclesiásticos novohispanos, pero que estuvo presente en este periodo de debate entre la tradición y los albores de la modernidad. Y con esto termino. Muchas gracias. Muchas gracias, Ania. Me parece que en efecto has puesto sobre la mesa otros temas. Pues abrimos el espacio a preguntas, comentarios, que me parece que en efecto, pues sobre este tema hay varias, porque en efecto el asunto del periodo, ¿no? Es algo que pues sí modifica las ideas, ¿no? Adelante, cedo la palabra. Pueden levantar la mano o bien pueden alzar la mano con la manita esa. Nada más que no al mismo tiempo, porque luego no sé quién alzó la mano primero. Pues si todavía no se animan, perdón, adelante. Araceli. Hola, ¿qué tal? Pues interesante el caso, ¿no? El tema es pues interesante. Yo no sé si me perdí el origen de esta mulata, porque bueno, es significativo que sea mulata. Pero qué tipo de mulata, ¿no? Y según parece sabe, bueno, más bien sabe leer y escribir. Es decir, ¿de dónde viene ella? Que el acceso de una mulata a la escritura y a la lectura, supongo que no ha de haber sido lo más común. No sé qué me podrías decir al respecto. Y bueno, el milagro de que le hace leer, ¿no? Creo que era eso. No, escribir o leer. Pues ya lo pediría para mis alumnos, ¿no? Pero, sí, la verdad es que estoy ahorita en finales del semestre y estoy calificando trabajos y ya retorciéndome como gusanito, ¿no? Pero bueno, o sea, sí me gustaría saber, es una información interesante. O sea, para mí, ¿quiénes tienen el acceso a la escritura y a los libros, a la lectura? ¿Qué es lo que leía ella, no? Sí, muchas gracias. Sí, el milagro fue que aprendió a leer, ¿no? Únicamente sí se comprometía a que fuera lectura de textos religiosos. Entonces, digamos que era la solicitud.
Se sabe muy poco, lo que les comentaba, lamentablemente como la mayoría de lo que va a ser el proceso de Cayetana no está, no se encuentra en la documentación, sabemos realmente poco con respecto a su vida, o sea, no va a estar esta primera lectura cuando inicia el proceso en donde se hace toda la historia de vida. Esa parte no la tenemos para Cayetana, sabemos nada más que era originaria de la Ciudad de México, ella nace en la Ciudad de México, su madre era originaria de Ixmiquilpan, y su padre era originario de la Ciudad de México. No hay muchas noticias con respecto a cómo es que ella vivió su niñez o en qué momento exactamente fue que fue alfabetizada, ¿no? O que aprende a leer y a escribir. Ella nunca hace referencia a la escritura, únicamente hace referencia en el texto a la lectura. Sin embargo, por las cartas que le mandaba al confesor, pues sabemos que sabía escribir también, ¿no? Sin embargo, digamos que esta parte de su niñez, ella nunca hace mucho énfasis a si se trataba de, o a si trabajaba en una casa, a si su familia trabajaba en una casa o cuál era su condición social. Tenemos ahí un vacío enorme. Ella lo que hace referencia es que iba a visitar a un confesor que tenía en la iglesia de San Fernando. ¿Sí? Y que ella se casa, ¿no? Se casa, tiene dos hijos, uno muere de bebé, el otro le sobrevive y después muere su marido, ¿no? Lo que sabemos es que cuando muere su marido o entra este momento como de indefensión, digamos, y comienza a visitarla ese otro hombre que quería casarse con ella, ¿no? O que, bueno, al menos lo califican como pretendiente, ¿no? Como una parte un poco más romántica, pero lo dicen pretendiente, es que ella sale de la Ciudad de México y se va a Ixmiquilpan, donde vivía su hermano. Entonces, realmente es lo único que sabemos. Ella no tiene un oficio reconocido, porque en algunos de los casos de iluso tenemos a las mujeres que o tejen, o son costureras, o saben hacer redes, o algún otro elemento. Cayetana no presenta una habilidad especial, se sabe poco de su manutención. En un primer momento, pues está a cargo de su hermano, cuando ella llega a Ixmiquilpan, y él se dedicaba a hacer reparaciones y a construir, ¿no? Incluso dice, por ejemplo, que él de pronto se iba a Zimapán porque había que hacer unas reparaciones en la iglesia, ¿no? Hacía ese tipo de trabajos manuales, y ella se quedaba. Entonces, realmente es hasta que el padre Ángel Vázquez la toma bajo su protección que ella se independiza del hermano, ¿no? Le busca una residencia y la mantiene. O sea, realmente es que la mantiene, ¿no? Porque le daba, creo que 5 reales a la semana, ¿no? Pero corría con su manutención de forma permanente, y me parece que también le pagaba la residencia, ¿no? Es, por ejemplo, también interesante que cuando ella se va, él se va a deja el pueblo y ella le manda cartas, la familia de Ángel Vázquez todo el tiempo la corre, ¿no? O sea, le trata de evitar, o no le quieren dar el parecer, o no le dicen que ya no le van a hacer llegar más cartas de ella, ¿no? Sí es interesante porque sí entra en pugna con la familia, o sea, ella sí era como bastante su insistencia por tratar de restablecer ese canal de comunicación, ¿no? Pero realmente eso es como que da a grandes rasgos los datos generales que tenemos sobre ella, de la que se sabe muy, muy poco. Oye, ¿no sabes si el proceso pasó al archivo de Indias? No hay nada en archivo de Indias, al menos de lo que he buscado, ni como Cayetana Loria ni como Ángel Vázquez. O sea, lo que tenemos está aquí en AGN y es principalmente sobre él. Digamos que comienza la primera parte es cuando hacen las investigaciones a cargo del comisario, vienen juntos, o sea, se hace la investigación sobre él y sobre ella. Sin embargo, cuando ya les dictan formal prisión, entonces aparece ya nada más la documentación en torno a Ángel Vázquez, y les decía lo que sabemos de las acusaciones hechas contra ella, y esa parte como un micro resumen de su proceso está retomado en el proceso de él. Ok, muy bien, muchas gracias, Ania. Gracias, feliz. Al contrario, muchas gracias por la exposición. Ay, no sé si está Claudia y si puedo preguntar. Si hubiera alguna otra pregunta, me comentaba Claudia, que en un momentito regresa, pero si hubiera alguna otra pregunta o algún comentario que alguien más quisiera hacer. Cecilia. Hola, no, pues felicidades por la plática, es muy, muy interesante. De lo que decía ahorita Araceli, yo tengo por ahí un caso donde es el demonio el que le enseña a escribir a una
a una mujer para que pueda firmar su cédula de que le da su alma al demonio, es decir, relacionar la enseñanza de la lectoescritura con un ser sobrenatural, como que aparece de vez en cuando, ¿no? Justo para personas que no tienen acceso normal a la enseñanza, sucede como una cosa sobrenatural, ya sea a través del demonio o alguien más. Pero quería preguntar, porque justo estoy leyendo sobre el fiscal del Santo Oficio de Antonio Vergosa, y quería preguntar si él era el fiscal de este caso, porque muchas de las palabras que mencionaste, además de la postura racionalista y sobre todo de la incredulidad a lo que le están platicando, lo estoy viendo en otro caso, donde él es el fiscal, Antonio Vergosa, que pues ya es bastante ilustrado, y más o menos son los mismos adjetivos, entonces quería saber si era él. Sí, él es el inquisidor que está a la cabeza del caso. Que de hecho sí vi un caso de una ilustra de la zona de Pachuca, que les había comentado al principio, que es Josefa Palacios, y él también juzga el caso, ¿no? Entonces sí, ahí vemos muy claramente ya este corte más ilustrado en la manera en que argumenta la revisión de los hechos transgresores, ¿no? Y es algo bien interesante. Sí, digo, porque yo sé poco de él, pero justo lo estoy investigando y me parece muy interesante porque, pues este es un caso sobre dos brujas, y sí dice, imposible, nada de eso es cierto. El comisario es excesivamente crédulo, nada de esto puede ser cierto, todos son fingimientos ridículos y no sé qué. Es decir, los adjetivos que utiliza me llaman mucho la atención. Entonces no sé si sabes más de él o dónde puedo saber yo más de él. Sí, claro, puedo pasar una bibliografía. Hay un estudio que hace José Luis González Martínez, que es justamente sobre documentación generada en el momento en que él está a cargo tanto del tribunal y digamos que de su carrera eclesiástica. ¿Sí? Puedo mandarle a Claudia bien la nota porque el título no me acuerdo bien cómo es, pero sí justamente hace este corte, ¿no? O sea, como ministro ya ilustrado. Te lo agradecería mucho. Muchísimas Muy bien, gracias. Felicidades. Muchas gracias, Sí. Cecilia. Si hubiera algún otro comentario o alguna pregunta de alguien más, adelante. Sí, si nadie quiere hablar, yo hablo. Y adelante, Rafael. Sí, bueno, hola, Ania, felicidades por el trabajo. Hola, Rafael. Me interesa, sí, igualmente. Me llama mucho la atención varias cosas. Bueno, primero que es como el periodo de, pues esto del acceso a la lectura de la escritura con las escuelas de primeras letras, que también es el siglo XVIII, donde hay más expedientes sobre falsos milagros en la Inquisición, ¿no? En los expedientes. Yo recuerdo un falso milagro en Guanajuato, ¿no? Y entonces, que supuestamente la Virgen de Nuestra Señora de Guanajuato, pues hizo un milagro de que alguien que se había caído del caballo, pues en unos cuantos días ya estaba muy bien, pero mandaron llamar al médico, ¿no? Y entonces el médico corroboró que el milagro no fue completo, es decir, que de todas las dolencias que había tenido, se le seguía la dolencia de la mano, por lo tanto no era milagro, pero lo del médico es otra vez la presencia, digamos, vamos a decirlo así, racional, científica, pero del contexto de la ilustración, ¿no? Y entonces no es declarado milagro, y entonces el testimonio, el expediente está como eso, como un falso milagro, porque hay que comprobar todo esto, que la ciencia lo deseche como, bueno, más bien lo acepte, ¿no? Como algo más allá de una explicación racional. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, pues también es interesante tu caso porque en la literatura o en la historiografía de las escuelas de primeras letras, que lo han trabajado, pues, gente del Colegio de México, Dorothy Tang sobre todo, un poquito Pilar Gonzalo, y otras personas para los ámbitos ya regionales, ¿no? Pues ellos como que siempre hablan de los niños que acuden, que casi siempre son indígenas, ¿no?
y pocas veces se dice mulatos. Entonces, hay expedientes también, y hay casos que estudió Rodrigo Salomón, de un mulato de Oaxaca, que a lo mejor lo conoces el caso, ¿no? Que además de que sabe leer español, también latín, pues sí, son excepciones, pero de tu caso es como un ejemplo de cómo los mulatos sí tienen acceso a la lectura de la escritura normal, pero que no aparece mucho en nuestros trabajos de otra historiografía, de otro tinte, que es la historiografía sobre las escuelas de las primeras letras, donde solo se refieren a los indígenas. Y finalmente me llamó la atención, es que lo dijiste muy rápido y así de yo cuando dije, chino, no capté bien, pero que donde decías que alguien decía que el seminarista se tocaban entre seminaristas, no sé, en el seminario se tocaron, no sé qué. Me llamó la atención. Ajá. Bueno, pues me llamó la atención porque yo encontré varios casos, pues sí, como referencias a eso, de la vida relajada en los seminarios conciliares, ¿no? Entonces, pues obviamente es una historia sin fin, interminable hasta hoy día. Seguramente sigue habiendo esos tocamientos, pero bueno, no deja de ser interesante que lo digan, ¿no? O sea, que lo digan y que además sea algo tan, pues sí, como que, no, de hecho no es como algo importante en el proceso, o sea, como que pasa desapercibido, pero dentro de los seminarios conciliares se daba mucho este tipo de prácticas entre ellos y también entre ellos con ellas, ¿no? Y bueno, básicamente eso me parece que tienes, pues sí, un texto que se marca muy bien valga la redundancia, en el contexto de la ilustración, ¿no? Yo creo que ahí sí puedes decir más cosas al respecto y además del caso tal cual, ¿no? Alrededor del caso hay mucho que puede sacarle jugos desde mi punto de vista y nada más, gracias. Muchas gracias, Rafael. Sí, lo que les comentaba, que sí, perdón por que lo dije muy rápido, él cuando no da declaraciones, ¿no? En torno a sus hechos considerados pecaminosos, se recomienda el tormento. Entonces, bueno, él después de que se recomienda tormento, se hace largo el periodo a la siguiente audiencia, alrededor de unos 4 meses, y cuando él se vuelve a presentar, él dice todo esto, ¿no? O sea, reconoce que todos los malos, así lo dije muy, muy concentrado, pero él reconoce todos los malos pensamientos que tuvo en torno con sus feligreses, con sus compañeros de seminario, reconoce que existieron estos tocamientos, reconoce que solicitó hijas de confesión, ¿no? Reconoce también que en una ocasión hizo tocamientos deshonestos con una mujer a la que le fue a dar los santos óleos, ¿no? Que estaba moribunda, etcétera, ¿no? O sea, él reconoce todo esto, pero siempre deja de lado el hecho de que nunca existió una relación carnal entre Cayetana y él, ¿no? Digamos que es como que lo que resalta, pero sí reconoce todas las otras transgresiones y todos los pensamientos malos que pudo haber tenido, creo, a lo largo de su vida, ¿no? Hace toda su recuperación. Sí, gracias. Sí, pues yo creo que ahí también es otro otra ventana que se te abre para análisis, ¿no? Bueno, desde el punto de vista, luego te mando yo un textito ahí que te puede servir. Muchas gracias. Sí, gracias. Alberto, adelante. Hola, buenas tardes. Pues la verdad es que sí, ha sido muy interesante. El caso realmente es apasionante por muchas razones, algunas de las cuales ya se han ido señalando aquí. Bueno, yo quería señalar a propósito de la cuestión de la actitud ilustrada, pues sí, obviamente hay una diferencia entre en este caso, entre los calificadores carmelitas y los otros. Pero bueno, hay que tener en cuenta que, claro, desde el punto de vista clerical esto se aprecia también en el propio Feijóo. Es decir, Feijóo obviamente dice que, bueno, que la mayor parte, cuando trata de la brujería en concreto o de los falsos milagros, que bueno, que muchas de esas cosas son, por supuesto, pues o son invenciones o son errores de interpretación o son creencias supersticiosas, etcétera. Pero claro, un sacerdote católico no puede decir que el diablo no interviene. Es decir, no puede negar taxativamente esa posibilidad. Entonces, al final siempre tienen que hacer una especie de reserva, ¿no? Como diciendo, bueno, claro,
en algunos casos. Entonces, a mí y yo sinceramente en este caso casi comprendo a los dominicos y a los agustinos, porque desde luego lo del exorcismo es de manual, la actitud esa actitud además con esos diálogos tan peculiares que tienen los demonios con los exorcistas, ¿no? Que son una cosa bastante pintoresca. Y luego vamos, eso, incluso el hecho de que hubiera testigos ajenos que dijesen, aunque lo identificaban con un duende, ¿no? Pero bueno, es decir, que obviamente ahí pasaba algo, Dios sabe exactamente qué, pero ahí pasaba algo, ¿no? Entonces, bueno, es comprensible que en este caso, es decir, dado que no eran únicamente las apariciones, las supuestas apariciones, ¿no? Bueno, que los otros calificadores eclesiásticos digamos que considerasen que había intervención diabólica, ¿no? De todas maneras, una cosa que has mencionado también un poco de pasada y que a mí me ha llamado bastante la atención es justamente esa especie de ingenuidad, ¿no? Que además la has subrayado, cuando decías, o sea, en relación con el hecho de que ella parece que no se da cuenta de quién le está hablando, ¿no? Es decir, simplemente es esta especie de sacerdote, su madre. Entonces, y has comentado que esto lo criticaban mucho luego los calificadores, y bueno, me gustaría ver o sea, me gustaría saber qué es, o sea, cuál es el objeto de la crítica, ¿no? Si consideran que eso es hipocresía o que, porque claro, es decir, si fuera, ahí también entiendo que Barboso podía decir, bueno, esta se está haciendo la tonta precisamente para que no le hinquemos el diente y que cuele, ¿no? Que parezca que realmente, pues dado que ella no se atribuye que está viendo a Cristo y a la Virgen, etcétera, pues que parezca más auténtico, ¿no? Pero por otro lado queda un tanto sorprendente, me da a mí la impresión en el contexto de este tipo de apariciones, ¿no? Es decir, en este caso más que alumbrado realmente quería pasar por iluso en el sentido casi coloquial del término, ¿no? Porque parece eso, sí, haciéndose un poco la tonta, ¿no? Si es que se hacía la tonta, claro, en estos casos el problema es que nunca sabemos qué experiencias reales puede haber detrás de esto, pero bueno, y entonces entiendes un poco las dos posturas, pero eso, me gustaría que comentaras ese aspecto un poco más, porque me ha parecido realmente muy interesante en él. Claro que están más bien relacionados con la cosa monjil, ¿no? Pero casi todas las que tienen apariciones, estigmas y así, montan un espectáculo con eso. Y desde luego ninguna dice, no, veo a alguien que no sé quién es, o un sacerdote o una señora con unos pajecitos. Es decir, entonces, eso me ha llamado la atención. Vamos, no se sabe si es una estrategia o si realmente hay una ingenuidad ahí de ese calibre, pero bueno, eso, al menos saber cómo lo comentaban los inquisidores, pues sí que creo que sería interesante saber un poco más. Gracias. Muchas gracias, Alberto. Sí, en efecto, es bien interesante ver cómo le van desmenuzando, digamos, ellos lo califican como falsa credulidad, ¿no? O sea, o como fingida ingenuidad, que incluso cuando hacen el análisis, dicen que tal como lo presenta, ella pareciera tener una capacidad limitada, ¿no? Pero que cuando lo hacen el análisis de su discurso de vida, dicen, no puede ser, porque pudo criar a un niño, ¿no? O sea, y el niño estaba bien criado, ¿no? Digamos, tenía los rudimentos de la enseñanza, cumplió con los parámetros, ¿no? Incluso no puede ser que teniendo a un niño bajo su cuidado, pretenda que creamos que tiene realmente esa capacidad tan limitada, ¿no? Entonces sí le hacen como desmenuzan, ¿no? Muchas partes del diario para decir, a ver, aquí dice esto y realmente si esto fuera cierto se contradice por esta parte, ¿no? Entonces dicen en general que ellos consideran que exagera, ¿no? Esta parte de esa ingenuidad para tratar de hacer pasar por buenas sus apariciones, ¿no? Pues así, en efecto, ellos lo manejan como que fue parte de una estrategia. Y por ejemplo, Ángel Vázquez dice que él, pues,
fue descubriendo, ¿no?, la naturaleza de estos, la identidad de estos personajes sobre la marcha, que primero pensó que eran falsos y después se fue convenciendo de que realmente eran milagrosos, pero que por alguna razón, o como parte de ese plan divino, ellos no querían que ella se diera por enterada, ¿no? O sea, entonces está como un poco rebuscado, y que por eso él también mantiene, ¿no?, esa parte de anonimato, ¿no?, digamos, en la identidad de las apariciones. Pero así es como se maneja, y sí, los inquisidores le hacen todo el análisis y dicen que es falsa credulidad y fingida ingenuidad. Muy bien, un par de apreciaciones muy propias de la sutileza de los calificadores. Muchas gracias. Muchas gracias. Diana. Hola a todos. Gracias, Ania. Qué interesante, qué buenísimo está tu expediente. Yo estaba pensando, a propósito también de lo que mencionabas ahorita, de esto de la construcción del discurso, me quedé pensando como en la configuración de los personajes que se hace en el expediente, pero basada justo en esta elección de detalles que se están ofreciendo al Santo Oficio, ya sea en el diario o en las testificaciones, para presentarse según los intereses que le convienen a cada uno, ¿no? Se puede observar entonces esto como que hay una correspondencia entre el estilo del discurso que eligen, ¿no?, y fórmulas y detalles según esas intenciones, ¿no?, que tienen, como por ejemplo esto que mencionabas, que decía, ¿no?, que vivía en perfecta castidad conyugal, ¿no? Y también pensaba que estas mismas intenciones, entonces, pueden propiciar la presencia de estructuras de la literatura de tradición oral, por ejemplo, ¿no?, como lo que mencionabas también lo del duende, ¿no? Entonces, cómo empieza a ver como a tomar ciertos recursos o ciertas cosas. Y yo te quería preguntar si tú ves esto, ¿no?, este tipo de recursos o de elementos quizá que remiten a la tradición en los testimonios o en el documento que estás manejando. Sí, en efecto, sí hay una línea muy marcada, digamos, que sigue el texto con respecto a esa exaltación de las cualidades que posee María Cayetana, ¿no? O sea, esa parte de que podía estar, incluso dicen, durante su niñez, vivía mucho en silencio, casi no hablaba con su marido, ¿no? O sea, se exaltan ese tipo de detalles, ¿no? O sea, ella gustaba del silencio, del recogimiento, ayunaba, ¿no?, hacía penitencias, y la muestran como un modelo que justamente sigue la estructura digamos que de los modelos del momento en cuanto a virtud, a castidad, pero también aquellos que trataban de emular la vida de ciertos venerables, ¿no? O sea, como una conducta ejemplar. Eso sí está muy marcado. Yo creo que ella en algún momento pues tuvo acceso a este tipo de literatura, o convivió de manera cercana con alguien que tenía esta facilidad para explicar, porque realmente sí está muy bien logrado, ¿no?, si lo vemos así, ¿no?, esta parte de la presentación de las virtudes para tratar de avalar un estado de gracia, ¿no? Entonces, sin duda es una creación, una representación de los personajes modelados a través del discurso. Yo creo que eso sí es algo muy interesante, porque sigue las líneas de otras mujeres consideradas místicas, ¿no?, o lo que era común dentro, digamos, de los ilusos. De pronto se va mucho, o cae en la herejía, sobre todo, cuando exalta ciertos elementos del imaginario muy local, ¿no?, de Ixmiquilpan, y lo presenta como algo como normal o avalado, ¿no? Por ejemplo, un caso muy importante es el de que la Virgen del Carmen, como ustedes saben, normalmente aparece con un niño, ¿no? Entonces, la imagen, que todavía no es la misma de ese periodo, la que se conserva en la iglesia, pero había una imagen de la Virgen del Carmen con el niño, y cuando se aparece esta mujer de gran majestad a Cayetana, se aparece con el niño y lo presenta como el hermano del padre Manuel, ¿no? Entonces, ese asunto de los hermanos en el Valle del Mezquital es muy interesante, porque todavía en la actualidad, cuando uno hace etnografía, ellos consideran que las imágenes de los Cristos son hermanos entre sí.
no representan, son parte de una familia, ¿no? Una suerte de familia espiritual. Entonces, esta parte es interesante verla reflejada así, ¿no? Y es uno de los elementos que más calificaron, obviamente, como herético los calificadores, ¿no? Por la existencia de más de un hermano de un hijo de la Virgen María, ¿no? Todo el tiempo entonces habla del niño, incluso por ejemplo en una ocasión que cuando tiene un embate del demonio, recuerdo que en el texto se plantea que se aparece el padre Manuel y le bendice una mano de tigre, ¿no? O una cosa así, yo me imagino que algo como disecado, no creo que haya sido de tigre, yo creo de coyote o una pata de un animal, el asunto es que era una pata de un animal, y se la bendice y le dice que cuando vuelva Ixmiquilpan se la dé al niño, su hermanito, y que él la va, cuando él la tome, va a quedar revestida de poderes especiales y va a servir para curar enfermedades, ¿no? Por ejemplo, o sea, tiene ese tipo de pasajes que obviamente pues tenían que calificarse como herejía, ¿no? O sea, como una transgresión y fuerte transgresión al dogma, ¿no? Entonces, sí, pero en efecto, digamos que sobre todo toda la primera parte de lo que es su niñez, su matrimonio y hasta el momento en que ella migra a Ixmiquilpan, sí parece comúnmente perfilado siguiendo los cánones de historias de vida de personajes eh, con fama de santidad. Digamos que eso sí está perfectamente perfilado, y donde vemos esa ruptura, incluso podemos decir en el estilo o en el ritmo incluso de las narraciones de los hechos sobrenaturales, es cuando ella llega a Ixmiquilpan. Muchas gracias, Tania. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, Diana. Me llama mucho la atención cuando dijiste que se les llama mago o hechicero al sacerdote. Ya ahí no supe también yo, si me perdí un poco, que además me llegó el súper en ese momento, entonces pues peor todavía, ¿no? Entonces esas palabras me llaman mucho la atención, ¿no? Precisamente ahora que hablamos de definiciones. Sí, les comentaba que esas aparecen en la censura del franciscano. Si bien, por ejemplo, en el caso de los carmelitas, ellos dicen que no, que son milagros supuestos, ¿no? Fingimientos místicos. En el caso del fraile, no tengo el nombre porque se me fue, que es fray Antonio Blanco Valdés, ¿no? Es el al que le hace la calificación. Él sí le da la categoría de hechicero, de mago, y de que lo acusa de tener pacto demoníaco, ¿no? Obviamente para o sea, digamos que dotan de una esencia sobrenatural a las apariciones, ¿no? Aunque no fueron divinas, sino demoníacas, y que fueron un engaño, ¿no? O un embuste del demonio. Pero aquí, digamos que en quien recae la principal responsabilidad es en el confesor, que él había tenido allá establecido. Nunca dicen exactamente como si se considera que hizo un pacto implícito, explícito o de qué tipo, ¿no? Pero él estableció una comunicación con el demonio y por eso pasaron todas estas revelaciones que fueron engaños del diablo. Sí, me llama también la atención la oralidad, Tania, lo que te decía Diana, ¿no? Respecto a precisamente que se percibe también una gran influencia de testimonios orales. Y ahí también se me escapó a mí si es el inquisidor el que realmente está generando esa reproducción de la oralidad, o bien es el confesor o es ella misma la que lo reproduce. Y en ese caso sería interesante porque como tú bien señalas y además lo demuestras, en efecto pues se ve muy fuerte la influencia de la literatura de este tipo, ¿no? De milagros y de autobiografías y demás, ¿no? Ahí yo creo que es una construcción por diversos frentes, ¿no? Una parte es lo que vemos en el diario, ¿no? Que el confesor lo escribe, dice narrado por ella, ¿no? Pero ahí realmente vemos, es principalmente la pluma del confesor, pero sí hay cierto paralelismo cuando vemos tanto lo que contenía el diario de milagros, que en sentido estricto supone que solamente lo llevaron a conocer las autoridades eclesiásticas, ¿no? Y lo que se decía en el pueblo, ¿no? Cuando hacen la recopilación de los testigos, ¿no? O sea,
lo que se decía que habían escuchado, ¿no? Como por ejemplo esta parte del duende, ¿no? Entonces había pasajes del libro que tienen un paralelismo muy fuerte con las declaraciones de los posibles testigos, y hay otros que no, o sea, hay otros en que dicen, no, pues yo no recuerdo haber oído nada de ese asunto, ¿no? Por ejemplo, cuando en una de las ocasiones el sacerdote, creo que le tocaba decir uno de los sermones de la iglesia, no recuerdo la festividad, pero estaba muy nervioso porque era como muy complicado ese sermón o algo así, y entonces el padre Manuel se aparece con su corte, ¿no? Celestial, para apoyar al confesor, y él dice exacto el sermón inmediato, y entonces los inquisidores hacen el cuestionario y piden que se interrogue a los testigos sobre si vieron algún asunto extraño, fuera del ordinario, en esa misa en específico, ¿no? Entonces, por ejemplo, en ese pasaje, pues no, o sea, todo mundo dice que no vio absolutamente nada, de pronto sí alguna postura o mueca por parte de Cayetana así medio extraña, pero creo que eso era todo, y hay otras en las que sí, o sea, realmente vemos que estaba muy extendido, tal vez si no, la memoria del suceso a través de su fama de intermediadora, tal vez, no sé si diría fama de santidad lograda de Cayetana, pero sí se hace una fama de intermediadora entre el pueblo y la imagen del Señor de Jalpan. Algunas mujeres acudían a ella para que rogara por alguien que estaba enfermo o por alguien que estaba moribundo, ¿no? Y se pensaba que llegaba más rápido, ¿no? La información si lo hacía a través de ella, porque de alguna forma tenía una comunicación directa con Dios. Entonces eso sí estaba extendido. Muchas gracias, Ana. Pues, ¿alguna pregunta más? Si no, si gustan, pues damos por concluido. Ania, esto que nos platicas, que realmente yo creo que a varios nos interesó mucho, bueno, a todos nos interesó mucho, por varias razones diferentes o iguales. ¿Lo tienes publicado o lo vas a publicar para poderlo consultar? Esta parte, digamos que así como lo presenté armado, es apenas como lo que estoy elaborando ahorita, ¿no? He trabajado algunas partes como lo que salió en Conciliábulo de lo Sobrenatural, que ahí me enfoqué únicamente en presencia demoníaca, ¿no? En otro momento me enfoqué en lo que era la devoción al Señor de Jalpan, ¿no? Que era lo de la imagen, eso sí lo tengo publicado, pero digamos que así tal cual lo presenté ahorita, pues sería como que fueron es el esqueleto que les estoy presentando, ¿no? Quería ver cómo los ejes, así como lo he venido pensando, en qué ejes son los que pueden ir atravesando este caso y sobre los que se puede ir el análisis. Pero lo que tengo sí, con gusto se los envío. Muchísimas gracias. Pues si no hay nada más, concluimos esta sesión. Les mandamos el link del sitio para que ustedes lo vean, para que incorporen bibliografía si es posible. Y bueno, también pues para que ustedes en la próxima sesión nos digan qué es lo que creen que deba de ir. Y si migramos, que yo espero que sí, sería muy rápido y les avisaríamos también. Pero esas serían las secciones pronto, ¿no? Del sitio. Pues muchísimas gracias a todos. Ania, mil gracias por tu presentación, a pesar de todos los eventos sobrenaturales. ¿Sobrenaturales? Sí, de pronto pensé hubiera traído una vela, porque además pues ya que llegó la luz de que buscaba la lámpara y eso, pero me podría haber traído una vela y ambientábamos más, ¿no? Claro. Muy bien, excelente. Muchas gracias. Al contrario, gracias a todos. Nos vemos dentro de un mes. Cuídense mucho. Gracias, bye.